Shalom, querida familia de Israel. Eh, Vamos a hacer un breve estudio sobre un tema que me ha estado dando vueltas en la cabeza, y es la oración que nosotros debemos hacer. Hay una porción o dos porciones mejor en la carta a los Efesios, a los de Éfeso, que el Rab Shaul escribió. El primero está en el capítulo 1, verso 3 al 23. Y es, como vuelvo y repito, cómo nosotros debemos orar pidiendo revelación. Y cuando comenzamos a conocer al Eterno, cuando aceptamos en nuestro corazón y comenzamos a entrar en ese conocimiento de Él, o sea, en ese proceso de gestación, en el que las células físicas, como las células espirituales, sucede lo mismo, es una tipología, en lo que las células espirituales comienzan a multiplicarse, en la manera que nosotros vamos, después de que aceptamos a Yeshua. Recuerde que hemos hablado acerca de que fuimos engendrados de simiente incorruptible. Cuando esa simiente comienza a gestarse dentro de nosotros, comenzamos a tener ese conocimiento del Eterno. El Espíritu de Santidad viene a ser como esa persona que va a estar cuidando de ese proceso, tanto en la parte gestativa como en la parte ya después de que se nace, el proceso de crecimiento, de amamantamiento y de crecimiento, ¿no? Y de madurez, claro está. Entonces, cuando comenzamos ese proceso, comenzamos a conocer la obra del Eterno, comenzamos a conocer el plan que tenía el Eterno, y el plan el cual Él se había propuesto desde la eternidad. O sea, lo podemos ver en Bereshit capítulo 1, 2 y 3, donde Él comienza a preparar algo, a crear algo, a formar algo, y al último termina creando al hombre a imagen y semejanza. Entonces, cuando vemos este plan del Eterno, comenzamos a descubrir que ahí está, lo primero que está es la luz. Y es precisamente lo que encontramos en este libro de Efesios. La luz que hay en el libro de Efesios es algo que necesitamos escudriñar, necesitamos ver, necesitamos conocer, porque es una luz abundante y especial. Pues la luz que es el Mashiach en toda la palabra, pues es esencial y es abundante y es importante. El Eterno no escaseó de ninguna manera en revelarnos esa luz. Entonces comenzamos a entender que el Eterno motivó al Rab Shaul en esta carta a los de Éfeso, que sería una carta que más hasta nuestros días es una carta que está vigente todavía, como si el Rab Shaul la estuviéramos recibiendo cada uno de nosotros de mano del Rab Shaul, o el Rab Shaul nos hubiera mandado esa carta o enviado esa carta a cada uno de nosotros. El libro, todas las cartas, precisamente todas las cartas tienen un destinatario, y los destinatarios somos todos nosotros, los que estamos en el camino del Eterno, los que hemos sido llamados y escogidos, los que el Eterno nos está revelando esa Torah Jucat, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo el Rab Shaul fue motivado a hacer esta oración, y no solo esta oración. Hay dos oraciones importantes que vamos a ver. Hay más oraciones, hay más, pero vamos a ver dos oraciones, y una se encuentra en este primer capítulo de Efesios, capítulo 9, verso 3 al 23, y la otra se encuentra en el capítulo tercero, en el capítulo 3. Entonces, la oración del capítulo 1, que es lo que vamos a ver inicialmente, se relaciona con la comunión. Mientras que cuando miramos y estudiamos la del capítulo 3, esta oración está relacionada con la edificación. ¿Sí? Viene la comunión y también viene la edificación. Y en este capítulo 1 que vamos a ver, el Rab Shaul oró para que recibiéramos luz
acerca de nuestra relación con el Señor. Por eso hablamos de comunión, la relación que podemos tener con Él. Pero cuando miramos el capítulo 3, no solo Él pide esto, sino que también ora para que pudiéramos ver nuestra relación como hermanos, nuestra relación como hijos, nuestra relación aquí en la tierra como Keilah, como parte del cuerpo del Mashiach. Y en el versículo 17 de este capítulo, el Rab Shaul oró de esta manera, dice, para que el Elohim de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, ¿en qué? En el conocimiento de Él. Ahora, nos podríamos preguntar por qué el Rab Shaul pidió al Eterno que cada uno de nosotros como creyentes tuviéramos ese espíritu de sabiduría y de revelación. Porque Él quería que, así como Él había recibido esa revelación, nosotros también la recibiéramos. ¿Recibiéramos qué? El pleno conocimiento de Él. O sea, esto significa conocer al Eterno mismo. Y en la palabra encontramos algo interesante y es que Yeshua dice que solo Él conoce, el Hijo conoce al Padre y a quien Él lo quiere revelar. La palabra también dice que los secretos para Él los revelado para sus hijos. Él habla y la única manera que lo podemos conocer es a través de su hablar. Si Él no hablara no lo podríamos conocer. Por eso muchas veces he dicho, por ejemplo, cuando damos consejería, yo escucho a la persona que viene a pedir consejería, lo escucho, para saber qué es lo que hay en su corazón. Y Yeshua mismo dice que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Entonces una persona habla y comienza a hablar de lo que hay en su corazón. No puede sacar nada que no haya en su corazón. O sea, no puede sacar más de lo que hay en su corazón. No puede sacar ninguna cosa que no haya en su corazón. Es como cuando uno tiene eh, billetes colombianos en el bolsillo. No puede decir voy a sacar dólares porque no los puede sacar. Puede de pronto querer decir que tiene dólares, pero en realidad no los tiene. Entonces, lo que el Rab Shaul quería era que entráramos en el pleno conocimiento de Él, que lo conociéramos al Eterno tal y como es. Y Él se nos revela, y hablábamos precisamente en la paracha pasada, para Jucat, donde la Torah es Jucat, la Torah es revelada, la Torah es secreta, la Torah no tiene, sino el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh no nos revela la Torah, no podríamos conocer. No podíamos conocerlo a Él, no podíamos conocer su plan eterno, no podríamos caminar en ese conocimiento, en esa revelación. Yeshua dijo, yo he venido a daros vida y vida en abundancia en esa vida. ¿Sí? Dice que no solo el pleno conocimiento de Él, sino cuál es la esperanza, Tikvá, a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Las tres cosas, ¿no? El pleno conocimiento de Él, la esperanza a que Él nos ha llamado y la riqueza de la gloria de su herencia. Dice la palabra que Yeshua nos hizo coherederos. ¿Cuál herencia? ¿A qué herencia se refiere? Porque eso es lo que hace un padre cuando muere, le deja a sus hijos la herencia. Bueno, Yeshua nos hizo coherederos de esa herencia. Entonces, por eso en el verso 18 dice, precisamente, o sea, el Rab Shaul habla sobre, o se refiere al plan que el Eterno tuvo desde la eternidad, y al plan y a la realización de ese plan. O sea, él planifica y él actúa, él hace. Y si hay algo que impide, él por algún lado busca la forma de solucionarlo, que fue lo que pasó con el huerto del Edén, con Adán y Eva. Entonces vemos que el llamado del Eterno consiste en que seamos sus hijos, seamos su heredad,
Dice la palabra, Israel es mi primogénito. Israel es mi primogénito. Somos su heredad. Y este llamado a ser su heredad fue hecho desde antes de la fundación del mundo. La palabra dice que Él nos conocía desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo. Y entonces vemos que en esa eternidad pasada implica también que hay una eternidad futura. Y esta eternidad futura es que Él tendrá una heredad en cada uno de nosotros. Vamos a ser su herencia. Y es una herencia llena de todas las riquezas de su gloria, de su cabot, de su naturaleza. Entonces vemos que en la eternidad pasada el Eterno tomó una decisión. Y en el futuro, en la eternidad futura, en el Olam Jaba, en el mundo venidero, Él obtendrá ese resultado. Lo que se ha propuesto, lo va a obtener. Entonces estos dos asuntos tienen la consumación en su plan eterno, en su propósito. Entonces lo que el Rab Shaul estaba haciendo era tratando de darnos a conocer este plan tan maravilloso, este plan tan grandioso, este plan eterno del Elohim, o sea, de nuestro Padre, de nuestra Abacadosh, porque él lo pudo conocer, lo pudo entender, lo pudo asimilar, lo pudo digerir. Y cuando él entendió, lógico, él quiso hacernos también partícipes de todo este plan. Que lográramos nosotros, por eso es la oración que él hace. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? El verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? O sea, no solo su gloria, su cabot, sino también su poder para con nosotros los que creemos. Y aquí hay una palabra implícita que es importante. Y es creer. Los que creemos, creer. Es tan fundamental y tan importante, pero no le hemos dado la importancia al asunto del problema de la incredulidad, del pecado del huerto. No lo asimilamos porque nos metieron en nuestra cabecita que el asunto había sido de desobediencia, el pecado principal había sido la desobediencia, cuando en realidad el pecado principal fue la incredulidad. Como consecuencia vino la desobediencia y la rebelión. Entonces necesitamos mirar que este es el poder que el Eterno utiliza. ¿Para qué? Para lograr su propósito, para llevar a cabo su plan. Y tiene que ver con la relación que Él tiene con cada uno de nosotros en su plan. El Eterno es un Elohim individual. Es colectivo también, lógico, para todos, pero también tiene una relación individual. Por eso dice, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Por eso es necesario que conozcamos estos asuntos, que recibamos la revelación acerca de ellos y que podamos tener el crecimiento a llegar a la estatura del varón perfecto conforme a la imagen de su Hijo.